pues igual se están abriendo ventanas en América Latina. Cada vez sabemos más del complot del que fue víctima el expresidente Lula da Silva. Y si se demuestra lo que era un gran convencimiento colectivo de que se había vulnerado el Estado de Derecho, si cambia eso puede arrastrar prácticamente a todo el continente. Los grandes medios brasileños no estuvieron informando sobre el caso Lava Jato, sino trabajando para que ese caso, significara lo que finalmente significó. Las cloacas de la comunicación, y ahí estaban, y con ellas hemos topado. Pedro Viereguer, director de Nodal, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches para ustedes. Un gusto conversar contigo, Juan Carlos, como todos los lunes. ¿Sabemos algo más de esta conspiración? Sí, lentamente, pero de manera segura, el portal de noticias de Intercept, que tiene su versión en inglés en Estados Unidos y en Brasil, va suministrando más información y en esta semana han pasado muchas cosas. Y de hecho está muy claro que el ministro de Justicia actual, en su momento juez Sergio Moro, y los fiscales, aquellos que debían llevar adelante la acusación en contra de Lula da Silva, estaban trabajando de manera conjunta, además con los medios de comunicación. Ajá, o sea que la siguiente pata que se ha armado es, como ocurría aquí, que no solamente eran jueces con intereses políticos, sino que además estaban en connivencia con los medios de comunicación, que eran los que construían, ¿no?, los casos. Es tal cual como vos lo decís, construían los casos, y de hecho el director del portal de noticias, Glenn Greenwald, dice justamente en una entrevista que publicamos en Nodal, que pueden leer en castellano en Nodal, cómo la red O Globo en realidad estaba de manera conjunta trabajando con el juez Sergio Moro para lograr la prisión de Lula. Pero Globo es de los medios de comunicación mainstream en Brasil. Sí, de los más poderosos, un poder que no sé siquiera si en el Reino de España o en la Argentina hay algo similar al poder que tiene O Globo en la televisión con su portal de noticias, su diario, aunque trabajan de manera diferente, trabajan de manera coordinada, y de hecho siempre se dice que los eventos políticos a la noche en Brasil se van adecuando a la telenovela que transmite la red O Globo, que llega a todo el país, tomando en cuenta que no hay medios de comunicación en manos del Estado, y que fue uno de los problemas que tuvo Lula da Silva al no tener un medio de comunicación del Estado que pudiera informar de manera diferente a lo que informaba Globo. Y de hecho Lula da Silva en una primera época pactó con el Globo justamente para lograr cierta tranquilidad y que no lo molestaran. Bueno, durante su tiempo lo logró. Ya. Oye, y supongo que un medio como The Intercept, que no es tan poderoso, estará recibiendo todo tipo de presiones. Sí, amenazas de todo tipo. Hay que su director, ya hace 14 años que vive en Brasil, que está en pareja con un diputado del PSOL, de un partido de izquierda, por lo tanto no oculta su condición de homosexual, más bien todo lo contrario, y cuando te encontrás con un gobierno homofóbico y Bolsonaro, no es de extrañar que en las redes sociales apenas se divulgó la información, que hay que aclarar que el ministro de Justicia no niega, sino que dice que se obtuvieran de manera ilegal, pero no niega lo que ahí está de cómo trabajaban conjuntamente. En las redes sociales se planteó la expulsión, la deportación de Glenn Greenwald, fuerte, y eso refleja el momento que se vive hoy en Brasil. Ahora, Juan Carlos, la intervención de los medios de comunicación nueva, lo conocemos de hace tiempo. Cuando Estados Unidos invadió Irak, le suministraba la información al New York Times para que el New York Times la publicara, y después desde el gobierno decían, ven lo que publica el New York Times, esta es la verdad. Claro. O sea, el poder político le transmite al poder mediático la información que quiere que se divulgue, esto la divulga con su página de verdad, de objetividad y de credibilidad, y después se le da al público, donde el gobierno dice, nosotros, comunicación. Estamos teniendo algún problema con la conexión, Pedro. Déjame que te pregunte brevemente por las elecciones en Guatemala. Ahora sí que ya... Parece que tenemos problemas con esta comunicación.
Bueno, pues nada. Juan Carlos, sí. Yo perfectamente todo el tiempo, te estaba escuchando perfectamente todo el tiempo y te sigo escuchando perfectamente. Ahora se hemos recuperado. Cuéntanos corriendo qué ha pasado en las elecciones, qué pasa con las elecciones en Guatemala. Ayer hubo elecciones en Guatemala, 19 binomios que disputaban la presidencia, hay 2 que probablemente pasen a la segunda vuelta. La novedad tal vez es la aparición de una dirigente campesina indígena que según todos los datos está entrando en 4º lugar, incluso con representación parlamentaria, en uno de los estados fallidos, como se le dice, más importantes de América Latina. Pero como es un aliado de los Estados Unidos, hablamos bastante poco de Venezuela. Claro. De Guatemala, de perdón, Guatemala, sí. Me sale el fallido a mí. Sí. Oye, ¿se podía votar por vez primera desde Estados Unidos? Sí, por primera vez se puede votar también en el extranjero. Hay que tomar en cuenta que mucha gente de Centroamérica vive en Estados Unidos. Claro. Mucha gente de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. Entonces esto fue una novedad, pero un país con altísimos niveles de corrupción, presidentes que han estado presos, presidentes acusados de corrupción y como tantas otras veces, una gran riqueza cultural y económica y una mayoría de la población que vive empobrecida. Bueno, Pedro, oye, 2-0 el partido de fútbol de la Copa de América, 10 horas se va la luz en Argentina. ¿Va a ser verdad que Macri es un presidente gafe? Bueno, no sé si influye en la cuestión futbolística, pero es cierto que el apagón que ayer sacudió a la Argentina fue realmente muy importante porque fue un apagón casi total en casi todo el país. Recordemos que la Argentina tiene más de 4.000 kilómetros de largo, ¿no? De longitud. Afectó a Uruguay, afectó parte de Brasil. El gobierno dice que lo resolvió rápidamente, pero una falla como esta no se da todos los días y acá hay problemas muy serios que yo no estoy en capacidad de evaluarlos desde el punto de vista de la ingeniería o de los problemas técnicos, pero sí desde la falta de reacción desde lo político. Yo que estaba en un viaje relámpago en Buenos Aires, doy fe de que se fue la luz y se fue la luz, y de repente el país se paralizó y, bueno, pues no parecía un país del siglo XXI. En fin, si hubiera sido Venezuela... Lo notable de Juan Carlos es que quienes están al frente del país siempre se han vendido como de gran capacidad técnica, a diferencia de los políticos populistas. Ellos siempre han alardeado de ser eximios en lo técnico, en la capacidad de gobernar, y después resulta que no lo son. Que no era verdad. En fin, Pedro, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Un abrazo para ustedes. Y no me dijiste quién es Lolo, algún día me vas a contar quién es ese Lolo misterioso. Lolo es una persona que tiene la capacidad de cuando le das a elegir entre 2 botones, siempre escoge el menos oportuno para el momento histórico en el que estamos viviendo. Y en este momento, que invito a Lolo a que apriete un botón, si estuvieras aquí podrías verlo. Abrazos, Pedro. Un abrazo para ustedes. Lolo, tu momento de gloria. Más atascos, más contaminación. Soterrando la 5, daríamos este espacio a las zonas verdes, como en Madrid-Río. Madrid Central ha sido un fracaso. Necesitamos más transporte público y más aparcamientos disuasorios. Bajar el IBI al mínimo, ayudar a los comercios quitando tanta burocracia y construir viviendas para los jóvenes. No podemos seguir así. Entre todos, vamos a cambiar Madrid. Cuento contigo.